la nube. No juguemos. Yo creo que me lo guarda en el driver mío. Bueno, ¿ven el OneNote, chicos? ¿Me Sí, escuchan? profe. Bueno, de vez en cuando contesten, porque si no parezco como eso que aparece en los videos de WhatsApp, parece que estamos hablando con un espíritu del otro lado. ¿Están ahí, chicos? Ay, Dios. No hagan como mi hijo, que se levanta a la mañana, claro, le dan las clases a las 8, y entonces por ahí lo siento al celular, que anda solo. Me levanto a verlo y el celular bajo las colchas está. Y él duerme el sueño de los justos, más o menos. Bueno, vamos con aplicaciones de las integrales dobles, chicos. Bueno, ahora nosotros le vamos a dar contenidos a cada uno de los elementos intervinientes en la definición de la integral doble. Recordando brevemente, cuando les he dado la definición de la integral doble, hemos partido de una función de dos variables que está definida en una región R de R2, y donde esa región es una región cerrada y acotada. ¿Se acuerdan? Bien, para dar la definición de la doble, hemos efectuado una partición interna P de la región R, y la hemos dividido en n rectángulos. Los rectángulos de la partición eran R1, R2, R sub I, R sub N. Son los n rectángulos de la partición, ¿sí? Bien, esto por supuesto acá está dada la definición de la doble. Lo que está haciendo el documento es explicando qué son cada uno de los términos. ¿Estamos? Y yo estoy haciendo también ese repaso. Entonces, hemos efectuado la partición interna P de la región R. La hemos dividido a la región R mediante rectas paralelas a los ejes coordenados. Entonces la región R ha quedado dividida en n rectángulos. De cada uno de esos rectángulos le hemos considerado el área. Entonces, delta de A sub 1 es el área del rectángulo 1, ese delta de A1. Delta de A sub 2 era el rectángulo del área, el área del rectángulo R sub 2. Y delta de A sub n es el área del rectángulo R sub n. Son los n rectángulos que forman parte de la partición interna. Son los rectángulos que están totalmente contenidos en la región R. El segundo paso, el primer paso era la partición. El segundo paso es la elección del punto arbitrario. En cada rectángulo elegíamos un punto arbitrario. En el rectángulo R1 era el punto si1 eta 1, en el R2 si sub 2 eta 2. Bien, y luego formábamos la suma de los productos, el valor que tomaba esa función de dos variables en ese punto por el área del rectángulo, del primer rectángulo, más el valor que toma la función en el rectángulo 2, digamos, por el área de ese rectángulo. Y así. Son n rectángulos. Entonces, realizábamos, hemos dicho, la suma de los productos, y eso da la suma de Riemann, ¿está? Y luego hemos considerado el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero. Y si ese límite existe, es por definición la integral doble. Bien. Ahora le vamos a empezar a dar contenido. Ahora empezamos con las aplicaciones, y empezamos con las aplicaciones geométricas. Entonces, queremos calcular ahora, queremos hablar del volumen de un sólido S, donde ese sólido S está limitado superiormente por la gráfica de esta función, ¿sí? Ahora, para hablar de volumen, la condición de la función f es que sea no negativa para todo punto xy de la región R, esto que está acá. La función f tiene que ser no negativa para todo xy de la región R. En cambio, cuando nosotros damos la definición de la integral doble, simplemente partimos de una función que está definida en una región R. En algunos casos se le pide que sea continua, pero no necesariamente. ¿Estamos? Pero ahora, para hablar del volumen, hablar ya del volumen de un sólido, ahí necesariamente tenemos que decir que el sólido S, hay un compañero, no sé qué manda Lucas. Sí, entra. ¿Podrían pasar el link? ¿Alguien le ha pasado el link? Ah, ya le han pasado. Bueno, pásenle el link, chicos, al compañero. ¿Sí? Sí, pasa yo, profe. Ah, bueno, perfecto.
Bueno, entonces, la función f, eso es muy importante, son preguntas de finales. Cuando ya hablo del volumen, ya entro a darle contenido a los elementos intervinientes en la definición de la integral doble. Ahí la función ya tiene que ser no negativa, no puede tomar valores negativos, ¿sí? Entonces, S va a ser ahora el sólido que va a estar limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de xy. Inferiormente la va a encontrar a la región R en el plano xy. Y lateralmente va a ser un cilindro cuyos elementos van a ser paralelos al eje Z. Y la generatriz de ese sólido son las curvas fronteras de la región R. ¿Estamos? Es un sólido paralelo al eje Z, por llamarle de alguna manera, y superiormente la va a encontrar a la gráfica de la función z igual a f de xy, e inferiormente la va a encontrar a la región R en el plano xy. Entonces, vuelvo a repetir, para hablar del volumen, ya la función tiene que ser no negativa para todo punto xy perteneciente a la región E. ¿Sí? Y todos los demás elementos como estaban. El delta de A sub I son las áreas de cada uno de los rectángulos. El F de psi sub I, eta sub I es la altura. Ahora voy a hablar de la altura o de la cota correspondiente a cada uno de los puntos psi sub I, eta sub I, pero esto ya es un valor positivo. ¿Estamos? Y entonces ahora, este producto, en la definición de la integral doble, este producto ahora va a representar el volumen del iésimo paralelepípedo. ¿Estamos? El volumen del iésimo paralelepípedo. Fíjense en acá, en la suma de Riemann. Este producto va a ser el volumen del primer paralelepípedo, cuya base es el rectángulo R1 que está en la región R en el plano XY, y el área de ese rectángulo es delta de A sub 1, multiplicado por la altura del rectángulo, del paralelepípedo. Entonces, superficie de la base multiplicada por la altura, a esto lo interpreto como el volumen del primer sólido rectangular. ¿Estamos, chicos? Este será el volumen del segundo sólido rectangular y este será el volumen ahora del enésimo sólido rectangular. Entonces, vuelvo a repetir, cuando queremos calcular el volumen del sólido S que está limitado superiormente por la gráfica de la función f, que es una función no negativa para todo punto X de la región R, entonces la interpretación que le damos a la integral doble va a ser la siguiente. Primero empezamos con la suma de Riemann. Como la región R se ha dividido en n rectángulos, entonces ahora vamos a considerar n paralelepípedos que van a estar contenidos en ese sólido S. Esos n paralelepípedos van a tener como base cada uno de los rectángulos de la partición y la altura van a ser correspondientemente f de psi 1 eta 1 para el primer paralelepípedo, f de psi 2 eta 2 el segundo paralelepípedo y este el enésimo paralelepípedo. El hecho es que este primer término en la suma de Riemann ahora lo interpreto como el volumen del primer paralelepípedo, el volumen del segundo y el volumen del enésimo. El hecho es que la suma de Riemann, que es esta suma, nos va a dar una aproximación al volumen del sólido S. ¿Ven? Acá dice, es la otra parte. Entonces, esta suma, ¿ven? Estará dando un volumen aproximado del sólido S. Y el volumen del sólido S ya va a ser el límite de esa suma cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero. Pero ese límite no es otra cosa, por definición de integral doble, la integral doble sobre R de f de xy. Entonces, en el caso de que la función sea no negativa para todo xy perteneciente a la región R, la integral doble geométricamente representa el volumen del sólido S. ¿Quién es el sólido S? Es el sólido que está limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de xy, inferiormente por la región R en el plano xy. Y lateralmente es un cilindro cuyos elementos son paralelos al eje Z. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno, o sea que para darle la interpretación se parte de la definición de la integral doble. Esto es lo que nosotros ya conocíamos, nada más que hemos llegado a la definición partiendo de una función f definida sobre una región R. Cuando ya queremos hablar del volumen,
queremos darle una aplicación geométrica a la integral doble, entonces ya la función no es cualquier función, es una función que tiene que ser no negativa. ¿Estamos? Y después todos los elementos intervinientes son los mismos. Los delta de A sub I son las áreas de cada uno de los n rectángulos que forman la partición interna. Estas son las cotas correspondientes a cada uno de los puntos arbitrarios que se eligen cada uno de los rectángulos. El producto lo interpretamos como el volumen del iésimo sólido rectangular. Y la suma de Riemann va a ser una aproximación al volumen del sólido S. Entonces el volumen del sólido S va a ser el límite de la suma de Riemann. Pero ese límite, por definición de integral doble, la integral doble sobre R de f de x y de A. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, ahí? Esa es la primera aplicación geométrica. Luego, ahora vamos a pasar al área de la región R. ¿Cómo se interpreta la integral doble para hablar del área de la región R, que es la región de integración? Estas son las aplicaciones geométricas de la integral doble. ¿Sí? Bien. Muy bien. Sigamos con... no, acá mismo. Ya vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Ahora queremos hablar del área. Y en todos los casos en el documento, parte de la definición de la integral doble, así como la hemos visto, que es el límite de la suma de Riemann. Esa es la definición de la integral doble. ¿Estamos? Bueno, ahora, si queremos hablar del área de la región R, acá vuelve a recordar en este párrafo que la integral doble es el límite de la suma de Riemann, ¿sí? Es el límite de la suma de Riemann. Ahora, particularmente para hablar del área de la región R, se hace la siguiente consideración, que la función integrando constantemente vale 1. ¿Sí? Y es una función constante que va a estar definida en una región R cerrada y acotada de R2. ¿Estamos? Así como en el caso del volumen, la consideración que hacemos, digamos, para hablar del volumen, o sea, para darle una aplicación geométrica a la integral doble y poder hablar del volumen de un sólido, la función integrando tiene que ser no negativa. Y todo el resto de los mismos. ¿Estamos? Entonces acá, en la integral doble, ¿qué vamos a considerar? Que la función f es constantemente igual a 1. Se hace lo mismo. La partición interna de la región R se la divide en n rectángulos. ¿Cuáles son los rectángulos de la partición interna? R1, R2, R sub I, R sub n. Las áreas de cada uno de los rectángulos, delta de A1, delta de A sub 2 y delta de A sub n. Se elige en cada uno de los rectángulos un punto arbitrario, el psi sub i, eta sub i. Nada más que ahora, como la función es constantemente igual a 1, entonces f de psi sub i, eta sub i va a dar 1 siempre, ¿sí? Que son las cotas de la función correspondientes a cada uno de los puntos arbitrarios que se eligen en cada rectángulo. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que tienen que decir ustedes, lo que le tiene que quedar claro? Para hablar de la aplicación geométrica, que es el área de la región R, consideramos que la función integrando constantemente vale 1. ¿Entienden? Entonces los deltas de A sub I son las áreas de cada uno de los n rectángulos. El f de psi sub i, eta sub i siempre va a ser igual a 1, porque hemos partido de que la función vale 1, ¿sí? Para cada uno de estos puntos. Entonces la suma de Riemann, esta que está acá, si este valor toma 1, este toma 1 y este toma 1, queda esto. ¿Lo ven? Y ahora ahí sencillo, así como lo estoy explicando yo, esta suma nos va a dar un valor aproximado del área A de la región plana R. Esta suma será una aproximación al área A que estamos buscando. Y luego, el área A será el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero. Pero ese límite de esa suma de Riemann, por definición, es la integral doble sobre R del diferencial de área. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir, para hablar del volumen, la función integrando tiene que ser no negativa. Entonces ahí nos vamos a la suma de Riemann y la interpretamos la suma de Riemann. Entonces esa suma de Riemann, cuando la función es no negativa, nos va a dar una aproximación al volumen del sólido S.
¿Y quién es el sólido S? Es el sólido que está limitado superiormente por la gráfica de la función z igual f de xy. Inferiormente la va a reencontrar la región R en el plano xy y lateralmente es el cilindro cuyos elementos son paralelos al eje z. Bien, entonces la integral doble, cuando la función es no negativa, geométricamente nos da el volumen de ese sólido que acabamos de hablar. Para hablar del área de la región de integración, que es la región R, ahí hacemos la consideración de que la función integrando constantemente vale 1. Y esa función es continua sobre esa región R que está en el plano XY. Entonces ahora, ¿cómo queda la suma de Riemann cuando la función es constantemente 1? Esto va a quedar 1 por delta de A sub 1 más 1 por delta de A sub 2 más 1 por delta de A sub n. La suma de Riemann es una aproximación al área que queremos calcular. El área de la región será el límite de esa suma cuando la norma de la partición tiende a hacerse 0. ¿Sí? Bueno, porque obviamente si la norma tiende a hacerse 0, la suma se va a ir aproximando cada vez más al área de la región R. Entonces, cuando uno dice la suma se va a ir aproximando cada vez más, desde el punto de vista matemático, se lo expresa en términos de límite. Por eso ponemos el límite de esta suma. ¿Estamos? Lo mismo que en el caso del volumen. La suma de Riemann es una aproximación al volumen. Cuando la norma de la partición tiende a hacerse 0, más van a ser los paralelepípedos que consideremos dentro del, que están contenidos en el sólido S. Entonces la suma de esos volúmenes se va a ir aproximando cada vez más al volumen del sólido S. Entonces cuando uno dice esa suma se va a ir aproximando cada vez más, desde el punto de vista matemático, equivale a tomar el límite de la suma de Riemann. Entonces cuando ese límite existe, en el caso del volumen, es por definición el volumen del sólido S. Pero ese límite es la integral doble. Y en este caso, esta sumatoria, la suma de Riemann o esta, es una aproximación al área A. Cuando la norma de la partición se va haciendo cada vez más chiquitita, más son los rectángulos que consideramos. Entonces vamos haciendo la suma. Y esas sumas se van a ir aproximando cada vez más al área de la región R. Eso de que decimos que se va aproximando cada vez más desde el punto de vista matemático equivale a decir tomamos el límite de la suma de Riemann. Y ese límite es por definición la integral doble. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a los ejercicios. Acá tenemos un ejercicio que está el ejercicio 1 de la página 13 del documento. Dice calcular el área A de la región R limitada por esas dos curvas. ¿Estamos? Bueno, calcular el área de la región R limitada por esas dos curvas. ¿Cómo? Y queremos calcular el área. Entonces, fíjense, en primer lugar yo ya le tengo la gráfica, pero ustedes la van a tener que hacer, ¿no? Para encontrar este punto, esto pasa como la integral definida, hay que hacer la intersección entre las dos curvas, ¿sí? Entonces, para encontrar los puntos de intersección, hacemos y igual a x cubo con y igual a x. Entonces, de acá hacemos lo siguiente, que x cubo igual a x, entonces x cubo menos x, y esto igualado a 0, sacamos factor común x, de x cuadrado menos 1, y para que esto sea 0, o bien un producto es 0 cuando uno de los factores es 0, o bien x cuadrado menos 1 igualado a 0. Y de acá sacando, despejando x va a ser más o menos 1. ¿Sí? El hecho es que para x igual a 1, el y vale 1. Lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. Para x igual a menos 1, el y es igual a menos 1. Y para x igual a 0 es el origen de coordenada, es y igual a 0. El hecho es que ya tengo que este punto, este es el punto 1, 1, este es el punto 1, 1, y este punto de acá es el punto, son los puntos que nos interesan. Bueno, entonces fíjense en ustedes, cuando x varía desde menos 1 a 1, bueno, ahora ya están los puntos de intersección, perdón. Entonces ahora tenemos que calcular el área. Bien,
¿Y qué sabemos nosotros por lo que acabamos de ver? Que cuando la función integrando vale 1, el área va a ser la integral doble sobre R del diferencial de área. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos que resolverla considerando la integral iterada. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Cuando X varía desde menos 1 a 1, trazando la paralela al eje de las Y, vamos a ir con la paralela, trazando la paralela al eje de las Y, la trazo por acá, la paralela, y le demos otro color, la trazo por ahí, y vengo por acá, y la trazo por acá, la paralela, y entonces, ¿qué es lo que vemos, chicos? Acá. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Cuando el X varía desde menos 1 a 0, esta paralela encuentra a esta recta inferiormente y superiormente a la curva. Y cuando está entre 0 y 1, la encuentra a la curva primero y a la recta después. O sea que cambia. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que dividirla a la región de integración. Entonces, la dividimos. Vamos a considerar otro color, este. Entonces, ¿eso qué significa? Esta región es una región R1 y esta será una región R2. Entonces, R va a ser R1 unido R2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el área sobre la región R1, el área sobre la región R1. Y esto va a ser la integral doble sobre R1 del diferencial de área. Bien, y ahora aplico la iterada. Entonces, integral de I de X. Entonces, ¿cuál es la máxima variación que tiene X de tal manera de barrer toda la región de integración? Es de 0 a 1. Esa es la máxima variación. Y para el I va desde la curva, acá, en la curva es igual a X cubo, hasta la recta. ¿Sí? Entonces esto va a ser integral entre 0 y 1. Resolvemos ahora la integral iterada. Integral entre 0 y 1, el diferencial de I, ahora es I entre X cubo y X por diferencial de X. Y esto va a ser la integral entre 0 y 1 de X, particularizando para los límites de integración, menos X cubo por diferencial de X. Y esta integral va a ser X cuadrado sobre 2 menos X cuarta sobre 4 entre los límites 0 y 1. Y esto va a dar 1/2 menos 1/4. Y esto va a ser igual a 1/4. ¿Sí? Haciendo uso de la simetría, las simetrías son válidas únicamente sobre aplicaciones geométricas, ¿no? Entonces ahora decimos, el área total va a ser 2 veces el área a 1. Por lo tanto, el área de toda la región va a ser 2 por 1/4 y eso vale 1/2. El uso de la simetría, vuelvo a repetir, nada más que sobre, otra vez se vuelve a... El uso de la simetría, las simetrías valen nada más que sobre las aplicaciones geométricas, no se olviden de eso, ¿no? Sí, no sé cómo he hecho el otro día que siempre me quedan agarrados los lápices a mí. Ahí será que se ha ido, bueno, parece que no. Parece que para mí que está como esto trabaja con la nube, pero no sé cómo he hecho el otro día y se me ha... Ahí está, ahí se ha calmado. Oh. Bueno, vuelvo a repetir, las simetrías son válidas nada más que sobre las aplicaciones geométricas. ¿Estamos? Ahora, si ustedes hacen el cálculo, una integral doble, sin darle
un contenido geométrico, tienen que considerar la región completa, dividir las dos regiones de integración y calcular una integral doble, por ejemplo, en cada una de esas regiones de integración. ¿Estamos? Bueno, vamos a el ejercicio de volumen, que es este. Yo les he tomado acá, por razones de tiempo, porque cuesta, ojo, chicos, ustedes lo pueden hacer los gráficos con el GeoGebra, ¿no? Pero como yo no les pongo con el GeoGebra, porque en el examen no lo van a tener al GeoGebra, van a tener que ser a mano. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Calcular el volumen del sólido que está encima del cono, y el cono era este, z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y debajo de la esfera. Entonces el sólido, esto que está acá, que yo lo he marcado acá, lo he rayado, acá arriba, eso es el sólido ese, ¿sí? Está encima del cono, y el cono tiene ecuación, a ver si yo lo tengo acá el enunciado también, está encima del cono, que es z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y debajo de la esfera. Eso es lo que dice. ¿Estamos? Bueno, y esta, la proyección de todo el sólido sobre el plano XY, es esta región que está acá abajo. Bien, para encontrar esta curva frontera, que yo ahí dibujo un pedacito nomás, ¿no? En realidad es todo el círculo. Para dibujar toda esta curva, encontrar esta curva frontera, tenemos que hacer la intersección de las dos superficies. ¿Estamos? Entonces, intersecto el cono con la superficie esférica. Y yo ya lo he hecho ahí para adelantarme un poquitito. Fíjense, Z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces ese z lo expreso acá y lo elevo al cuadrado. Al ponerlo acá y elevarlo al cuadrado, queda dos veces esta expresión, ¿sí? Dos veces x cuadrado más y cuadrado igual a 1, entonces x cuadrado más y cuadrado igual a 1/2. Entonces, la región proyectada del sólido S en el plano XY, esta R, está limitada por ese arco, por esa circunferencia, que va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1/2. ¿Sí? O sea, la región es todo el círculo, incluida, y la curva frontera la circunferencia, pero la región es todo el círculo. Y el radio del círculo es 1 sobre raíz de 2. Bien. Ahora, volviendo un poquitito, habíamos dicho que si la función es no negativa, entonces el volumen del sólido S, vamos a volver un poquitito a la teoría, porque esto tiene que quedar claro. Cuando la función es no negativa, acá está, el volumen del sólido S. ¿Y quién es el sólido S? Que está limitado superiormente por la gráfica de la función z igual a f de x e inferiormente la encuentra la región R. O sea, el sólido S superiormente encuentra la función z igual a f de x e inferiormente está la región R. Entonces, en ese caso, la integral doble sobre R de f de x y de a nos va a dar el volumen de ese sólido. ¿Estamos? Pero acá en este ejercicio, por eso lo he elegido, el sólido está limitado entre dos superficies. La superior es la superficie esférica y la inferior es la superficie cónica. O sea, está limitado entre dos superficies donde la superficie inferior no es la región R, es otra superficie que está en R3. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, vamos a decir que el volumen del sólido S, entonces vamos a decir que el volumen del sólido S va a ser la integral doble sobre R, sobre la región R, del Z de la superficie superior menos el Z de la superficie inferior por el diferencial de área. Eso es porque el sólido S está limitado entre un par de superficies, donde la superficie inferior no es el plano XY, o la región R en el plano XY. En el caso particular que fuera la región R en el plano XY, esto va a ser Z igual a 0, y queda la fórmula que tenía. ¿Estamos? Bueno, entonces,
¿Qué decimos ahora? El volumen del sólido S, va a ser la integral doble sobre R de el Z superior, acá, el Z superior, Z de la superficie superior es el Z de la esfera, que yo ya le he escrito acá, ¿ven? Z igual a la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Ese vendría a ser el Z superior. Entonces, acá va a quedar raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Menos el Z inferior es el cono, ¿sí? Es este cono, ¿lo ven? Entonces, acá, superiormente encuentra, ahí lo tiene, ¿ves? Superiormente le encuentra la esfera e inferiormente lo está encontrando el cono. Entonces, menos raíz cuadrada de, y acá vamos a tener X cuadrado más Y cuadrado por el diferencial de área. ¿Sí? Y obviamente cuando es Z superior menos Z inferior, esta es la función integrando. Y esa función integrando es ahora la que es no negativa, para que podamos hablar del volumen del sólido S. Bien, lo que viene ahora es resolver una integral doble. ¿Estamos? Entonces, fíjense en qué habíamos dicho en la teoría, qué habíamos dicho cuando hacíamos cambio de variables. Cuando la región de integración son círculos, cuartos de círculo, círculos completos, y cuando en la función integrando aparecen estas expresiones del tipo x cuadrado más y cuadrado, y estamos con integral doble, ahí hay que pasar a coordenadas polares. Eso resolverlo en coordenadas cartesianas es directamente imposible. Entonces pasamos a coordenadas polares. Entonces tenemos X, vamos a borrar este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? X igual a R coseno de tita e Y igual a R por seno de tita. Entonces vamos a decir que el volumen del sólido S va a ser integral. Esto en coordenadas polares, fíjense, va a quedar raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado, ¿sí? Fíjense, si yo acá saco esto, pongo más, y ahí ya sé que X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Menos R por R de tita. Ese es el orden de integración. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Pueden usar el micrófono, ¿no? Si necesitan hacerme una pregunta. Bueno, entonces ahora... chicos, tenemos que poner los límites de integración. Tita, fíjense en que es el círculo completo. Entonces, en sentido antihorario, el tita va de 0 a 2pi. Entonces me vengo acá y digo, el tita va de 0 a 2pi. Y el R va desde el origen de coordenada, que es el polo, y la máxima variación es el círculo, o sea, 1 sobre raíz de 2. Y el R va desde 0 hasta 1 sobre raíz de 2. Bien, entonces ahora resolvemos la integral esta, vamos a esta primero. ¿Y qué tenemos? El volumen B va a ser la integral que va a ir de 0 a 2pi de, bueno, acá voy a aplicar las propiedades de la integral doble, ¿no? 1 sobre raíz de 2, y acá va a quedar raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado por R, por dr y por d tita, menos la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 sobre raíz de 2 de R cuadrado por dr y por d tita. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora hay que resolver estas integrales. Ahora sí, entonces voy a empezar primero la integral
respecto de R acá. Entonces acá, ¿qué nos va a dar? El volumen B va a ser igual. Yo, chicos, ustedes la pueden sacar, hacer cálculos auxiliares, llevarla afuera, resolverla y volver. Yo la voy a arreglar, voy a arreglar el integrando para llevarlo a una integral inmediata, ¿no? Ya saben que pueden usar tablas de integrales, todo esto. Entonces yo acá necesito un menos 2, Acá, para que esto sea una integral inmediata, necesito que me aparezca un menos 2 acá y divido por menos 1/2 afuera para no alterar la expresión. Entonces acá necesito menos 1/2 integral entre 0 y 2pi, y esto sí ya es una integral inmediata. Entonces ahí lo pongo como 1 menos r cuadrado elevado a la 3 medio sobre 3 medio entre 0 y 1 sobre raíz de 2. Esto con respecto a tita. Menos la integral entre 0 y 2pi de la integral de r cubo. Ahí la integral de r cuadrado de r va a ser r cubo sobre 3 entre 0 y 1 sobre raíz de 2, y esto con respecto a tita el resultado. Bueno, entonces este volumen en definitiva va a quedar el volumen B, este 2 se va a cancelar con este 2, entonces ahí vamos a tener menos 1/3. Por esto, ya lo puedo sacar fuera de la integral, ¿no? Entonces esto va a quedar particularizando para el límite de integración. R cuadrado, R elevado al cuadrado, es esto elevado al cuadrado. Entonces ahí va a dar 1 menos 1/2. Y todo esto está elevado a la 3 medio. Menos esto particularizado para el límite inferior, que es 1. Por la integral entre 0 y 2pi del diferencial de tita. Menos esto particularizado por el límite de integración, ahí vamos a tener 1/3 y 1 sobre raíz de 2 al cubo. O sea, por 1 sobre 2 a la 3 medio va a dar. Por la integral entre 0 y 2pi, sí, bastante larguita el cálculo de estas integrales. Entonces este volumen va a dar menos 1/3. Acá va a quedar 1 menos 1/2, 1 medio, elevado a la 3 medio, eso va a dar 1 sobre 2 a la 3 medio, menos 1. Por la integral de diferencial de tita es tita, entre 0 y 2pi. Y esto va a quedar menos 1/3 por 1 sobre 2 a la 3 medio, y por tita, la integral de d tita, entre 0 y 2pi. Y esto va a quedar bastante larguito, los cálculos. Volumen va a ser menos 1/3 de 1 sobre 2 a la 3 medio menos 1 por 2pi. Menos 1/3 por 1 sobre 2 a la 3 medio y por 2pi. ¡Wow! ¡Qué largo! A ver. Da igual, ¿no? Estoy controlando con el resultado del libro. Sí, da igual. Bueno, ese es el volumen. Medio larguito. Acá lo más complicado son, como verán, son las integrales definidas. No, no complicado, chicos. Esto, lo que yo les decía, ustedes la pueden sacar fuera de la integral y hacer la sustitución, ¿no? Yo lo que hice es arreglarlo al integrando para que sea una integral inmediata. Pero ustedes ya saben, pueden usar las tablas de integrales, la sacan fuera y la resuelven. Eso es una integral sencilla. Se hace una pequeña sustitución. Bueno, y ese es el volumen. Acá lo novedoso es esto. Cuando el z inferior no sea el plano XY, entonces, cuando el sólido S no esté limitado inferiormente por el plano XY, entonces el integrando tiene esta forma. Es z de la superficie superior menos z de la superficie inferior. Y ahí sí, el integrando, que va a ser esta diferencia, esa va a ser una función no negativa. Entonces estamos seguros que el volumen nos va a dar
la integral doble nos va a dar el volumen de ese sólido. Acá se podría haber considerado la simetría. Cuando hablamos de área, hablamos de volumen, podemos hacer la simetría. Podríamos haber considerado la cuarta parte de la región o la cuarta parte del sólido y luego calcular ese volumen de esa cuarta parte y luego multiplicarlo por 4. Eso también es válido, ¿no? O sea, las simetrías son válidas nada más que sobre las aplicaciones geométricas. Bien. Sigamos con las aplicaciones de las dobles. Entonces, hasta ahora hemos visto como aplicaciones geométricas el volumen de sólido y el cálculo de áreas de la región R, que es la región de integración. Acá también tienen ejercicios resueltos en el documento, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a las aplicaciones físicas, chicos. Las aplicaciones físicas que vamos a ver son masa y peso, una de ellas, masa y peso en una lámina plana de densidad variable. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a hacer sencillo, como siempre. Entonces, tenemos esta lámina plana que ocupa una región R del plano XY. ¿Y dónde consideramos despreciable el espesor de esa lámina plana? Ahí lo explica, eso de que es despreciable, después lo leen ustedes. En ingeniería civil, las láminas planas son elementos estructurales cuya característica principal es que dos de sus dimensiones son muy superiores a la tercera. Está hablando del espesor. Si consideramos que su espesor es pequeño comparado con las otras dos longitudes de la lámina, entonces matemáticamente esta se puede aproximar por una superficie bidimensional, o sea, la lámina. De esta manera, teóricamente el cuerpo se lo reduce a una superficie plana de 2 dimensiones, lo que permite simplificar el cálculo de láminas reales a elementos idealizados bidimensionalmente. Bueno, entonces, en definitiva, para ser sencillo, tenemos la siguiente lámina plana que ocupa una región R en el plano XY y que tiene una densidad superficial. Por eso hablamos de densidad superficial, porque el espesor es despreciable. Tiene una densidad superficial que varía punto a punto, o sea, densidad variable, según los valores de esta función. Y esta es una definición. Entonces, la densidad en cada punto X de esa lámina se va a definir como el límite de este cociente, delta de masa, delta de M, que es la masa de una porción chiquitita, sobre delta de A, que es el área de esa porción chiquitita, cuando delta de A tiende a hacerse cero. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos esta lámina plana que ocupa una región R del plano XY. Tenemos una porción chiquitita de la lámina que tiene una cierta masa, que es el delta de M, es la masa. La distancia que hay a los ejes coordenados de esa porción chiquitita es la distancia que hay al eje X, va a ser Y, y la distancia que hay al eje Y es X. ¿Estamos? Ahora, como es una lámina plana, la densidad superficial es variable. Consideramos una lámina cuya densidad varía punto a punto. Por definición, la densidad en cada punto X de esa lámina se define de esta forma. Y de acá, por definición de derivada, esto va a dar el diferencial de masa, la derivada de la masa con respecto al área, ¿sí? Y de acá despejamos el diferencial de masa. El diferencial de masa va a ser la densidad por el diferencial de área. ¿Sí? Ahí ya estamos hablando de elementos infinitamente pequeños. Entonces, esa es la masa de esa porción chiquitita de la lámina. Ahora queremos la masa de toda la lámina. Entonces, ahora integramos ambos miembros. Al integrar ambos miembros, tenemos que la masa de toda la lámina va a ser la integral doble sobre R de la densidad por el diferencial de área. Ahí está la masa. ¿Estamos? Bueno, y ahora viene el peso. Dice, esto ya de la física, ustedes lo deben tener más claro que yo, dice, para calcular el peso de la lámina plana, basta recordar que el peso específico ρ es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Es la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, el peso de la lámina será la integral doble sobre R del peso específico. Y ahí va a quedar, el peso específico es G por densidad. La aceleración de la gravedad puede salir fuera porque es constante por la integral doble sobre R de la densidad por el diferencial de área. O lo hacen así con el peso específico o lo hacen más sencillo. Yo generalmente les doy así a los chicos
me ha gustado más decir que esta porción chiquitita de masa tiene un cierto peso, que es el diferencial de peso, ¿sí? Y recordando de la física, el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? ¿Quién es la masa? La masa es el producto, esto, es la densidad por el diferencial de área. Entonces el peso de toda la lámina la vamos a obtener cuando integremos ambos miembros. Lo pueden hacer con el peso específico o así como yo les estoy diciendo. Esto vamos a poner bien este igual. Bien. Y eso es el peso. Entonces, estas son las aplicaciones físicas. ¿Sí? Tenemos la masa, es la integral doble sobre la región R de la densidad de la lámina por el diferencial de área. O sea, ahora la función integrando es la función densidad. Estas son las aplicaciones físicas. Y el peso va a ser la aceleración de la gravedad por la integral doble de la densidad por el diferencial de área. Bien, ahí hay un ejemplo resuelto que también lo pueden leer luego. Y ahora pasamos a los momentos estáticos respecto de los ejes coordenados cartesianos de una lámina plana de densidad variable. El momento estático también se lo conoce como momento de primer orden, dado que la distancia que se considera entre la masa y el punto de referencia del momento se lo toma elevada a la potencia 1. Por eso se llama momento de primer orden. Bueno, acá cuando yo les tomo esto, ¿sí? En los finales, siempre les digo que hagan en la introducción, dada la siguiente lámina plana que tiene una densidad variable y que ocupa una región R en el plano XY. Esa es la lámina plana. Tiene una densidad superficial variable. Entonces, la masa diferencial de M, que es una porción chiquitita de la lámina, en realidad es como se la considera como la masa concentrada en el punto. Entonces, la masa de esa porción chiquitita, ya lo habíamos visto, el diferencial de masa, vuelta acá está, con esto vamos a dar vuelta, ¿ves? El diferencial de masa es densidad por el diferencial de área. Entonces, la masa, que es la densidad por el diferencial de área, produce los siguientes momentos estáticos elementales con respecto a los ejes coordenados. El momento estático con respecto al eje X va a ser el producto de la distancia que hay al eje X, que es Y por la masa, ¿lo ven? Es Y por la masa. Y esto va a ser igual a Y por la masa, que es la densidad por el diferencial de área. Entonces, el momento estático de toda la lámina lo obtenemos cuando integramos ambos miembros, ¿sí? Entonces, el momento estático respecto del eje X va a ser la integral doble sobre la región R de I por la densidad y por el diferencial de área. El otro momento estático respecto del eje Y va a ser el producto de la masa por la distancia al eje Y. La distancia al eje Y es X. Entonces X por el diferencial de masa y es X por la densidad y por el de A. Entonces el momento estático de toda la lámina respecto del eje Y será la integral doble, ¿sí? Porque es el momento estático de toda la lámina con respecto al eje Y. Entonces eso se lo obtiene cuando se integran ambos miembros. Entonces la integral, el momento estático respecto del eje Y es la integral doble sobre R de X por la densidad y por el diferencial de área. ¿Sí? Ahí hay unos ejemplitos que lo pueden leer. Y ahora pasamos a los momentos de inercia. Estos se llaman momentos de segundo orden. Esto lo saben ustedes mejor que yo por la física. ¿Por qué se les llama momento de segundo orden? Porque la distancia ahora está elevada al cuadrado. O sea, la distancia entre la masa y el punto de referencia. Esa distancia es elevada al cuadrado y se le llama momento de segundo orden también. Entonces, nuevamente, la BD acá es la lámina plana. Por ahí les tomo momento de inercia, entonces tienen que decir, tenemos una lámina plana con densidad superficial variable y que ocupa una región R en el plano XY. La porción chiquitita de masa, que es el diferencial de M, esto es densidad por dA, produce los siguientes momentos de inercia elementales con respecto a los ejes coordenados. Al momento de inercia lo designamos con la J y al momento estático con la I de molde, mayúscula. Entonces, el momento de inercia respecto del eje X ahora va a ser el producto del
de la distancia que hay de la masa al eje X. La distancia que hay de la masa al eje X es Y elevado al cuadrado, es Y cuadrado por la masa. Eso es el momento de inercia, ¿sí? Entonces, es el producto de la masa por la distancia al eje X elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser Y cuadrado por la masa, que es densidad, y por dA. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia de toda la lámina la obtenemos cuando integremos. Entonces, por ello decimos que el momento de inercia respecto del eje X va a ser la integral doble sobre R de Y cuadrado por la densidad y por el dA. El momento de inercia respecto del eje Y, chicos. Ahora, respecto del eje Y, va a ser el producto que hay de la masa, va a ser el producto de la masa por la distancia al eje Y, pero al cuadrado. La distancia de esta porción chiquitita al eje Y es X, y elevado al cuadrado da X cuadrado por la masa. Y esto va a ser igual a X cuadrado por la masa, que es la densidad por dA. Entonces, el momento de inercia de toda la lámina será la integral doble sobre R de X por la densidad y por el diferencial de área. Bien, y acá hay un teoremita, que luego ya les dejo para ustedes, que dice que el momento de inercia respecto al origen va a ser la suma de los momentos de inercia respecto al eje X y respecto al eje Y, ¿no? Está demostrado el teorema. Bueno, y por último tenemos las coordenadas del centro de masa ahora, de una lámina plana de densidad variable. Nuevamente, la introducción es la misma. Tenemos una lámina plana de densidad superficial variable y que ocupa una región R del plano, coordenado. Entonces, el centro de masa, para calcular, sea el punto C sub M, el centro de masa de esta lámina plana. Bueno, acá es toda una introducción, ¿ven? Que esto también lo deben conocer mejor ustedes. Dice, el centro de masa de una lámina plana es aquel punto geométrico de la misma en donde se considera concentrada toda la masa y corresponde a la posición promedio de todas las partículas de masa que forman la lámina. De tal manera que si esta, o sea la lámina, se apoya en ese punto, o sea en el centro de masa, permanecería en equilibrio. Permanece en equilibrio. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos la lámina plana que ocupa la región R en el plano XY. Y sea C sub M, este punto, las coordenadas del centro de masa, que son X sub C e Y sub C. ¿Sí? Bien, entonces, ahora nos apoyamos en la siguiente ley física. Esto generalmente se la comen, no la ponen cuando se les toman los finales. Siempre tienen que escribirla la ley física, porque si no, todo el desarrollo que viene no tiene sentido. ¿Qué dice la ley física? Que los momentos estáticos con respecto a los ejes paralelos a los ejes cartesianos, con origen en el centro de masa, son iguales a cero. Es decir, los momentos estáticos de esta lámina calculados con respecto a un par de ejes, paralelo a los ejes coordenados y que pasan por el centro de masa, son nulos. Esa es la ley física. En base a esa ley se hace todo el desarrollo que sigue. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? De acuerdo a la ley física, los momentos estáticos de la lámina con respecto a este par de ejes que pasan por el centro de masa son nulos. Entonces, el momento estático de toda la lámina con respecto al eje X grande, empieza con el Y, perdón. El momento estático de toda la lámina con respecto al eje Y grande, Y de molde mayúscula, ¿no? Es cero, y ahí lo escriben, ¿ves? Eso por la ley física. Y el momento estático de toda la lámina con respecto al eje X grande va a ser cero. Y ahora desarrollamos los momentos estáticos. El momento estático respecto del eje Y grande, hemos dicho que era la integral, a ver, vamos a ver para que no estemos hablando al aire. Acá, volvemos a los momentos estáticos, acá están, ¿ven? El momento estático de esta lámina respecto del eje X va a ser la integral doble sobre R de la distancia que hay de esa porción chiquitita al eje X.
que era I por la densidad y por el diferencial de área. Y el momento estático respecto del eje Y va a ser la integral doble sobre R de X por la densidad y por el diferencial de área. X porque es la distancia de este elemento hacia el eje Y, al punto de referencia, al eje de referencia, ¿sí? Entonces venimos acá y ahora decimos, el momento estático respecto del eje Y grande, ¿sí? ¿Quién va a ser? Es la distancia que hay al eje Y grande por la densidad y por el diferencial de área. Entonces acá, fíjense en ustedes, la distancia que hay al eje Y grande, estas son las coordenadas del centro de masa. Entonces esta distancia es X sub C y esto es Y sub C. Y este punto es la porción chiquitita de masa que va a tener coordenadas X y coordenadas Y. Entonces la distancia que hay de esta porción chiquitita al eje Y grande, acá, obviamente va a ser esta distancia, que va a ser X menos esta distancia. ¿Sí? Entonces esto va a ser X menos X sub C. Es la distancia de esta porción chiquitita al eje Y grande. ¿Lo ven? Entonces, el momento estático respecto del eje Y grande va a ser X menos X sub C por la densidad y por el diferencial de área. Lo que viene ahora es aplicar las propiedades de la integral doble, la integral de la diferencia de las integrales, y de ahí despejamos X sub C, que es la abscisa del centro de masa, el hecho que X sub C va a quedar esta integral doble sobre esta. El momento estático respecto del eje X grande. Respecto del eje X grande ahora va a ser la diferencia entre ¿quién? Entre esta distancia, no sé cómo marcarle acá, va a ser esto menos esto. ¿Sí? Esta distancia es Y, menos Y sub C. ¿Lo ven? Entonces, el momento estático respecto de acá, el eje X va a ser la integral doble sobre R de la distancia que hay al eje X grande, que va a ser I menos I sub C, por la densidad y por el diferencial de área. Y esto igual a 0. Acá hacemos la propiedad de la integral doble, la integral de la diferencia de integrales, y de acá sacamos, despejamos el I sub C, que es la ordenada del centro de masa. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces pasemos al... esas son todas las aplicaciones. Vamos a acá que teníamos, acá, la masa. Este es un ejercicio de masa. ¿Sí? Este es el ejercicio 6 de la página 13, que pide que calculemos la masa, dice, en el primer cuadrante de la masa de la lámina correspondiente a la porción del primer cuadrante del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, siendo la densidad en el punto XY proporcional a la distancia entre el punto y el centro. ¿Sí? Entonces yo ya ahí les he dejado escrito la densidad. Dice que la densidad es proporcional a la distancia. Entonces siempre nos posicionamos en un punto de la región. Este es un cuarto, es nada más que el cuarto del círculo. Tomo el punto XY, si este es el punto XY, esto es Y y esto es X. La distancia que hay al centro va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Haciendo la relación, utilizando este triángulo rectángulo. Entonces, la masa, por lo que acabamos de ver, va a ser la integral doble sobre R de la densidad y por el diferencial de área. Entonces, la masa va a ser la integral doble sobre R de K por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado y por el diferencial de área. ¿Estamos? Bien. Ahora, nuevamente, tenemos que resolver, esto ya es una integral doble, el K es constante, ¿sí? Puede salir fuera de la integral. Fíjense en que tenemos en el integrando la expresión X cuadrado más Y cuadrado y tenemos un cuarto de círculo.
Entonces eso ya nos indica que tenemos que pasar a coordenadas polares. X igual a R coseno de tita igual a R seno de tita. Entonces la masa va a ser integral, acá ya lo puedo escribir afuera, ¿no? Integral de esto en coordenadas polares, ya lo hemos visto en la clase pasada, va a ser R. X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Raíz cuadrada de R cuadrado va a ser R. Por R, por dr y por d tita. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Empezamos con tita. Tita va desde el eje X al eje Y. Entonces va de 0 a pi sobre 2. Y el R va desde el origen al círculo. Entonces el R va de R igual a 0 a R igual a 2, al radio del círculo. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Resolver las integrales. Entonces primero va la integral respecto de R. Entonces la masa va a ser K por la integral entre 0 y pi sobre 2, R por R, esto ya sabemos que es R cuadrado. Entonces la integral de R cuadrado es R cubo sobre 3 entre 0 y 2. Entonces esto es K por 8 tercios. Ay, acá me comí el detito, perdón. Más vale que... Entonces K por 8 tercios por la integral de diferencial de tita, que es tita entre 0 y pi sobre 2. Entonces es K por 8 tercios. Esto va a ser K por 8 tercios y por pi sobre 2. 2K. ¿Sí? Entonces esto va a quedar que es K por 4 tercios de pi. Ahí está la masa. ¿Sí? Bueno, o sea, no es otra cosa más que una integral doble. Acá lo único que quizás le puede, no es para nada complicado, ¿no? Y que generalmente se les dice coloquialmente cuál es la densidad, y entonces ustedes la tienen que poner en fórmula, digamos. Acá como ahí, digamos, no es nada complicado, dice la densidad en cada punto X y es proporcional a la distancia entre el punto y el centro. Entonces, una vez que identificamos cuál es la lámina, en este caso el cuarto de círculo, tomamos un punto X y cualquiera, nos posicionamos en la lámina y de ahí nos trasladamos a donde nos digan para encontrar la relación o para encontrar la fórmula para la densidad, y en este caso habla de distancia. Varía proporcionalmente a la distancia entre el punto y el centro, ¿sí? Entonces ahí sacamos la densidad y ya sabemos que la masa, por lo que acabamos de ver, es la integral doble sobre R de la densidad por el diferencial de área, ¿sí? Y ya lo que viene es calcular una integral doble, común y corriente. Bueno, eso en cuanto a la masa. Y tenemos otro ejemplito que es de momento de inercia, ¿sí? Dice, el momento de inercia respecto del eje X, este es el ejercicio que está en la página 14, ¿sí? Nos pide que calculemos el momento de inercia respecto del eje X de una lámina plana que tiene la forma semicircular, donde la densidad es directamente proporcional a la distancia al eje X, ¿sí? Bueno, yo acá ya pensaba que me iba a demorar un poco más, ya la tengo a la lámina dibujada, ¿la ven? Entonces, el arco superior de la circunferencia es igual a raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Cómo hago para graficarla? Y bueno, acá, fíjense, tenemos esta doble desigualdad. Entonces, si uno considera la igualdad ahí, tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado. ¿Lo ven? Pero no es todo el círculo, porque dice y mayor o igual que 0 y menor o igual
que este arco de circunferencia. Entonces toma la mitad superior. Bien, y la densidad, dice, es directamente proporcional a la distancia al eje X. Como siempre, hay que posicionarse en un punto cualquiera de la lámina. Este es el punto XY. Y a partir de ahí nos trasladamos a donde nos diga. Dice que la densidad es proporcional a la distancia al eje X. Entonces, la distancia del punto al eje X es Y. ¿Sí? Entonces, la densidad en cada punto de la lámina va a ser K por I. El momento de inercia respecto del eje X, por lo que acabamos de ver, va a ser la integral doble sobre R de la distancia que hay al eje X al cuadrado, o sea, I cuadrado, por la densidad y por el diferencial de área. Entonces, el momento de inercia respecto del eje X va a ser la integral doble sobre R de I cuadrado por la densidad, que es K por I, y por el diferencial de área. Bueno, y ahora lo que viene es resolver una integral doble. Entonces, el momento de inercia respecto del eje X va a ser integral, integral. El K ya lo expresamos fuera de la integral. Y acá quedó I cuadrado por I, va a ser I cubo por DI y por DX. Entonces, X, acá no vale la simetría, ¿no? Cuando hacemos aplicaciones físicas no valen la simetría. La simetría valen únicamente sobre aplicaciones geométricas. Entonces, ¿cuál es la máxima variación que tiene X de tal manera barrer toda la región de integración? El X va de menos A a A. Y el Y, trazando la paralela al eje de la Y, va de Y igual a 0, que es el eje X, hasta la curva, que es raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado. Bueno, entonces, resolviendo esta integral, K integral entre menos A y A, hay que resolver primero la integral respecto de I. La integral respecto de I es I cuarta sobre 4, entre 0 y la raíz. Particularizando para los límites de integración, al 1/4 lo expreso fuera, K sobre 4, integral entre menos A y A. Acá tenemos I a la cuarta. Entonces acá tenemos raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado elevado a la cuarta. Esta raíz va a quedar A cuadrado menos X cuadrado al cuadrado por diferencial de X. Bueno, lo que viene luego es resolver esa integral elemental. Lo que se hace ahí es calcular el cuadrado del binomio y luego integrar término a término. Y ahí el resultado va a ser 4/15 por K y por A a la quinta. 4 sobre 15 por K y por A a la quinta. Ese es el momento de inercia respecto del eje X. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. ¿Está todo bien? Bueno, y esas son Sí, sí, todas lo las entendí. aplicaciones geométricas y físicas que vemos en las integrales dobles. Luego, la clase que viene, vamos a ver las aplicaciones de las integrales triples, que se hace lo mismo. Acá voy a dejar de grabar para ver. Ay, ¿dónde estaba la grabación? Acá era. Ah.